Señor profe. Cristian, ¿qué piensa usted de su tocayo? No, no es de su tocayo, de Camilo Andrés Girón. ¿Qué piensa de lo que dijo? ¿Está de acuerdo? Esto, me repite, es el telencéfalo, ¿cierto? Sí. Pues lo que pasa es de que acá mi compañero se equivocó y era el diencéfalo. El diencéfalo lo que hace es generar estructuras como lo que es el tálamo, hipotálamo, retina y epitálamo. El telencéfalo, lo que usted preguntó fue que desarrolla hemisferios, los hemisferios cerebrales, corteza y ganglios basales. Ujú, listo, perfecto, sí. Cristian David Sogamoso es. Sí, señor. Cristian David Sogamoso. Listo. A ver, ¿a quién más ponemos? Cogamos a alguien de atrás de la lista. Gracias, Cristian. Vale, profe. Eh, perfecto. Julián Bedoya. Sí, señor. Bedoya, ¿qué piensa del término utilizado por el compañero, el último que habló de ganglios basales? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Sí, Se le dice núcleos basales, ¿no? sí. ¿Y por qué ganglios basales no? Que es lo más recomendado, ¿no? O sea, lo que dijo el compañero está bien. Porque el otro es antiguo. ¿Cómo? ¿Dónde encuentra usted ganglios? En el cuerpo humano. En el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico. ¿Y dónde más? En los hemisferios cerebrales. ¿Seguro? Pero si me acabo de decir que Ah, no se no, me... no, no. No, porque esos salen del encéfalo, perdón. Ganglios encuentro también, pues aparte del sistema nervioso periférico, no recuerdo qué creo que tengo. Bueno, ¿y qué dice Karen Valentina? Que no estoy viendo todo el apellido completo. Karen Valentina, creo que es Castro. Me corrige si no es Castro, por favor. Sí, señor Castro. Ah, listo. Cuéntame. eh, ¿Dónde más encuentras ganglios en el cuerpo humano? Uy, no sé, estoy. ¿Qué le dice ChatGPT o Google? Espera, porque no tengo idea. Búscalo rápidamente. Pues sí, lo que decía Julián, en el sistema nervioso periférico, Sí, dice ganglios basales en el sistema nervioso central. sí, pero ya dijimos que eso no se utiliza, que está mandado a recoger o que no es lo más recomendado para la nomenclatura internacional anatómica. Listo, entonces, ¿y dónde más? No, hasta ahí llegó mi chat GPT. No pensó más. Llegó mi versión gratis. Bueno, ¿quién dice más? Bueno, gracias, Valentina. ¿Quién da más? ¿Dónde más encontramos ganglios? Moisés, adelante. En el sistema linfático. Sistema linfático, exactamente. Listo. Y por último, el compañero, ¿cómo es que se llama el compañero que respondió? Compañero que abrió el micrófono y participó y está bien. Ah, Moisés. Moisés, apellido. Villalba. Villalba. Sí, señor. Listo. Moisés, antes de que se me vaya, o no cierre el micrófono, una sola patología que afecte los ganglios linfáticos. Pues podría ser cualquiera, no sé, una infección bacteriana que los inflama. Cualquier infección, exactamente. Listo. Gracias, Moisés. Bueno, por última, la última pregunta para ya empezar la clase, que vimos que nos extendimos un poco, pero pues siento que era necesario, porque la gracia es una clase es esta, que todo el mundo participe, que pregunten, que aporten. Esa es la gracia de la clase, ¿listo? Porque si no es así, pues para esa gracia yo hubiera grabado un video y listo, salió, vean el video y nos vemos luego. Nos vemos el día del parcial, pero no era gracia, ¿no? Entonces, Michael David Galindo. Sí, señor, perdón. Michael, romboencefalitis, ¿el romboencéfalo de dónde se deriva?
¿De dónde sale esa vaina? ¿De cuáles vesículas? Ya por ahí los compañeros también ya nos recordaron un poquito de embriología, que esto es como lo más general que uno debe saber, pero pues obviamente si ya se enfrentan con la profe Alejandra y en algunos de sus parciales, pues obviamente ya Pues, va. no sé, lo que tenía entendido, el Ajá. bronchéfalo sale el cerebelo, la protuberancia o el bulbo raquídeo. Inicialmente, ¿de dónde se origina? O sea, el romboencéfalo, aclarémoslo, es una vesícula secundaria, ¿sí? Ah, no, mentiras, es una vesícula primaria, sí. Listo. Bueno, arreglemos la pregunta y ahí va usted bien. Del romboencéfalo, ¿qué se desarrolla? Por eso es, sí, Ajá. pues lo que sería el cerebelo, el puente del bulbo raquídeo, ¿no? Listo. Y entonces una romboencefalitis es inflamación ¿de qué? Pues lo asociaría que es una bueno, es una, no sé, una infección de esas tres como estructuras. Sí, esas estructuras, una infección. ¿Qué dice David? Pues ya, o sea, comprendiendo las tres Bueno, no es estructuras, más, no, vendría no siendo es, simplemente. creo que no es más una infección, sería más una inflamación, perdón. Bueno, eso dice Michael. Listo, bien, Michael, gracias. David, ¿qué dice? Sí, iba a hacer esa pequeña aclaración. Una inflamación que, como dice Michael, puede derivarse de una infección de todo el tallo cerebral, porque pues compromete puente, bulbo y bueno, toma también parte del cerebelo, que es, digamos, que se desprende de ahí. Bueno, de una gran parte del tallo, ¿no? Por lo que me encéfalo generalmente. Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Listo, entonces eso de entrada, ahora sí voy yo. Y vamos a empezar ahora sí. Están viendo mis diapositivas, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, entonces ahora sí, gracias a los compañeros Sí, señor. a los compañeros que participaron, muchísimas gracias. El último compañero que participó, ¿cómo es que es su nombre? El último compañero, ¿quién fue? El último que dio la apreciación de inflamación. David Quiroga, profe. David Quiroga. Sí, señor. Listo, David, gracias. Entonces, nada, la gracia es que vamos a ir participando. Esto, pues, obviamente va a derivar una nota. Obviamente, si usted responde erróneamente, pues su nota sigue siendo 0, pero no se me asusten, que después van a tener la oportunidad de ese 0 cambiarlo y pues en sus manos está. ¿Listo? Y pues la gracia es esto, que la clase sea participativa, pues para que sea un poquito más emocionante, si no, pues a la media hora de que yo esté hablando aquí pues hasta se pueden dormir si están en la casa o en la universidad, donde sea que estén. ¿Listo? Entonces, porque si ustedes se dan cuenta, todo tiene una razón de ser, ¿sí? La razón por la que yo les pregunté a ustedes no es porque esté de mal humor en este momento o por X o Y motivo, antes al contrario, es viernes, toda la vaina, sino que es porque pues todo tiene que ver lo uno con lo otro. Y pues la gracia es que uno debe tener más o menos un contexto anatómico, fisiológico, clínico, y una mezcla de conocimiento por todos los lados de manera multidisciplinaria e integral, pues para así ir generando el conocimiento. Cuando ustedes se enfrenten a un paciente, ustedes se van a dar cuenta de que le van a tener que escuchar al paciente sus problemas familiares, personales, muchas veces sexuales, de pareja, luego ahí sí le hablan de la enfermedad, luego le hablan de la luna, luego le hablan del sol y así sucesivamente son múltiples cosas que uno tiene que integrar y pues a lo que se cree uno debe de tratar de colaborarles por lo menos lo que esté a su alcance, ¿listo? Y lo que esté bajo su profesión, ¿listo? Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, es verdad que, digamos, la embriología, últimamente ya a la embriología eh, se le está colocando mucho más cuidado respecto al momento en que yo me encontraba, digamos, en mi caso, me encontrarán en la misma posición que ustedes están ahorita como estudiantes de morfología 2 y morfología 1. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan a dar cuenta, antes, por lo menos acá en Colombia, había muchas malformaciones embriológicas, había muchas patologías que literalmente sí, a usted como médico le llegan al consultorio como que se ignoraba y todo pasaba a la página. Pero últimamente, si ustedes se dan a dar cuenta de la reglamentación de la salud colombiana, últimamente, incluso no sé si alguien aquí lo haya escuchado, de que hay una nueva resolución que clasifica a las enfermedades huérfanas, ¿listo? Y las enfermedades huérfanas, si antes, un ejemplo, qué sé yo, eran 1000, resulta que esa nueva clasificación me arroja
puede ser unas 3.000 clasificaciones de enfermedades huérfanas y de nuevas cosas. Entonces, si ustedes ven la mayoría de las enfermedades huérfanas, y no solo las huérfanas, sino que todas las patologías que son congénitas, pues básicamente su trastorno, su alteración se dan esto en el desarrollo embriológico. Entonces, es por eso que hoy en día ya se habla mucho de embriología, hoy en día se habla más de epigenética, hoy en día se habla de las influencias que tiene diferentes factores económicos, sociales, laborales y demás en el desarrollo embriológico del feto y en el futuro desarrollo de patologías y demás. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan a dar cuenta, pues obviamente las malformaciones, la función, las patologías del sistema nervioso central, no todas, pero sí por lo menos las congénitas, tienen que ver mucho desde el desarrollo del embrión, desde el desarrollo epigenético y demás. Entonces, es por eso que yo generalmente no les pregunto mucho de embriología porque pues no es mi fuerte, pero por lo menos sí nos enfocamos en las cosas puntuales que por lo menos un estudiante, un médico debe saber sobre la embriología del sistema nervioso. Entonces, eso era lo que yo les decía, por eso se los mandé a preguntar, porque resulta que el desarrollo de esta clase, de este tema, que si bien es un tema que no es de esos temas que salen fácil, no es de esos temas que en un solo día ya me aprendí todo, es un tema un poquito pesadito, por decirlo así, pero pues de que tenemos que tratar de hacerlo ameno, tanto ustedes como uno como docente, ¿listo? Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, efectivamente, al inicio del desarrollo embriológico tenemos 3 vesículas, un prosencéfalo, un mesencéfalo y un rombencéfalo. Resulta que a medida que se va dando el desarrollo embrionario, el desarrollo del feto, estos procesos tienen que pasar de manera rigurosa, de manera circadiana, de manera controlada, ¿sí? Porque cualquier falla en estos procesos de desarrollo embrionario del sistema nervioso, pues me va a generar problemas. Un ejemplo claro es, digamos, si ustedes ven, hay un desarrollo de prosencéfalo, ese prosencéfalo se sigue desarrollando, se va a ir en dos vesículas conocidas como el telencéfalo y el diencéfalo. Si ustedes se dan cuenta, y espero lo lean luego, hay una cosa que se llama agenesia del cuerpo calloso. La agenesia del cuerpo calloso, agenesia en medicina significa ausencia, ¿listo? Por eso cuando ustedes encuentren en las historias clínicas, en los libros de que están hablando de una agenesia, pues tienen que preguntar agenesia de dónde, porque pues agenesia es ausencia de, pero ausencia de qué. Entonces cuando hablamos de agenesia de cuerpo calloso es porque hace falta esa estructura. Entonces, si ustedes ven de este que es el telencéfalo, se deriva principalmente, que es una de las primeras preguntas que les realiza a ustedes, del telencéfalo, como bien lo dijo un compañero por ahí, se desarrolla lo que es la corteza cerebral y aparte de la corteza cerebral, ese cuerpo calloso. Entonces, es por eso que cuando tenemos un paciente que incluso la sobrevida es muy baja, un paciente que esté desarrollando, que no tenga agenesia del cuerpo calloso, pues quizás una de las opciones por las que se puede haber generado esa agenesia de cuerpo calloso es algún trastorno, alguna alteración de ese desarrollo de la vesícula primaria prosencéfalo al desarrollo de telencéfalo y diencéfalo, o bien sea que sí se formó el telencéfalo bien, pero ya en esos procesos de desarrollar directamente órganos del sistema o partes del sistema nervioso central, tuvo el trastorno, ¿listo? Luego ya, sí, ya tenemos el telencéfalo, que es donde efectivamente lo vuelvo a repetir, se desarrolla la corteza cerebral y el cuerpo calloso, y ya por otro lado tenemos ese diencéfalo de donde efectivamente se va a desarrollar las diferentes estructuras que son el objeto de estudio del día de hoy, que esas estructuras son el tálamo, el hipotálamo, algo de glándula hipófisis, subtálamo, metatálamo y epitálamo, que ya ahorita lo vamos a ver y ya van a entender de qué les hablo. Ya luego seguimos bajando y si ustedes ven la primera vesícula que se conoce como el mesencéfalo, sigue siendo como segunda vesícula y teniendo el mismo nombre de mesencéfalo, que quizás ya lo hemos visto, creo que en la anatomía del semestre pasado, en la neuroanatomía del semestre pasado, y ya más o menos sabemos qué estructuras y qué funciones se cumplen allí. Y finalmente, si ustedes ven con el rombencéfalo, se desarrollan unas segundas vesículas conocidas como el metencéfalo y el mielencéfalo. Metencéfalo y mielencéfalo, de donde se desarrolla efectivamente puente o protuberancia, médula oblongada y cerebelo. Es por esa razón, y yo creo que se los conté la materia pasada, la asignatura pasada y el semestre pasado,
Pero es por esa razón que hay pacientes que sufren la famosa romboencefalitis. Y la romboencefalitis, como su nombre lo dice, no es más que una inflamación de este romboencéfalo que por embriología nosotros sabemos que es puente protuberancia, médula oblongada y cerebelo principalmente. ¿Listo? Obviamente hay unas infecciones bacterianas, hay unas virales, cosas así supremamente diferentes que desarrollan eso. ¿Listo? Entonces, esta es la razón de ser de por qué arranqué con embriología, de por qué arranqué hablando de esto, porque pues es muy jodido uno saber toda la anatomía del tálamo, hipotálamo, todo el diencéfalo en general, que es el objetivo de hoy, y no saber de dónde se desarrolla, no saber por qué ocurrió quizás una malformación, ni nada de la embriología básica de esto. ¿Listo? Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Me están escuchando bien? ¿Me ven bien? ¿Algún problema? ¿Alguien que por favor me confirme? También si están teniendo problemas, también que lo hagan saber desde ya. Una sola persona. Sí, lo escucho bien, profe. Escucha bien, gracias. ¿Y se ve bien también las diapositivas? Sí. Sí. Perfecto. Dímelo. Listo. Bueno, creo que me está era firmando, más no preguntando. Bueno, si tienen alguna pregunta, o alzan la mano o abren el micrófono. ¿Listo? Entonces, prácticamente este diencéfalo, su subdivisión parte de esto. Hay unas diferentes partes del diencéfalo que ya ahorita se las voy a tratar de mostrar con esquemas, con imágenes. Pero si ustedes ven, ese diencéfalo se desarrolla el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo y el metatálamo. ¿Listo? Esto es más como una clasificación, como para que ustedes vean de que ese tálamo, de que ese diencéfalo, qué pena, tiene sus diferentes subdivisiones o diferentes partes. Hagan de cuenta que esto es una casa y que cada una de estas estructuras que les estoy mostrando es una habitación que quizás vamos a revisar, algunas con mayor profundidad, otras con menos profundidad. ¿Listo? Entonces, lo que yo sí quiero que entremos a partir desde ya es que se conozca, digamos, de que, bueno, el tálamo, ya vamos a hablar de que hay un tálamo derecho y un tálamo izquierdo, de que efectivamente los hipotálamos también hay un hipotálamo derecho, un hipotálamo izquierdo. Normalmente nosotros siempre nos llevamos con el concepto de que el tálamo es uno solo y el hipotálamo es uno solo, pero resulta que no. Resulta que en el cerebro tenemos un tálamo derecho, un tálamo izquierdo, en el hipotálamo, de hipotálamos tenemos uno derecho y uno izquierdo. Ahora, ¿por qué esto se conectó con la hipófisis? Porque resulta que ese hipotálamo y la estructura más inferior, que ya ahorita la vamos a ver, que se llama glándula hipófisis, conectan y generan un eje que se llama eje hipotálamo adenohipófisis, un eje que es supremamente importante, que tiene diferentes funciones importantes en el cuerpo humano, que ya ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Luego ya con el subtálamo, resulta que el subtálamo tiene una gran conexión con lo que es la parte inferior del mesencéfalo y por ende tiene que ver con conexión con ese núcleo rojo y la sustancia negra. ¿Listo? Bueno, no les voy a preguntar ahorita de función de núcleo rojo y sustancia negra, pero es más o menos así. Y ojo, porque una cosa, y esto sí tengo que aclararlo aquí para que no se vayan a confundir ni para el parcial ni para la vida, es que el epitálamo, que el epitálamo epi generalmente significa afuera, ¿sí? Por eso se llama epidermis, porque es la capa más superficial, por decirlo así. El epitálamo es el que principalmente pues me genera todas estas estructuras, pero de manera principal, pues lo digo, me desarrolla o es donde se genera la famosa glándula pineal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aclararles a ustedes? Ojo con confundir que una cosa es la glándula hipófisis, ¿cierto? Y otra cosa la glándula pineal. Son dos estructuras que aunque normalmente se tienden a enredar con esto, normalmente la podemos llegar a confundir. Ojo, porque su ubicación, sí, efectivamente, las dos hacen parte del diencéfalo, pero ojo porque se ubican en diferentes partes del diencéfalo y su función es diferente, ¿listo? Pueden compartir algunas funciones, pero son dos estructuras totalmente aparte, dos estructuras totalmente diferentes, ¿listo? Y finalmente, en el metatálamo, efectivamente, es donde se forma el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral, ¿listo? Y aquí es donde yo entro, vamos a buscar a ver otro compañero, vamos con Luna Isabela Alarcón. Luna, ¿estás por ahí? Luna. Luna.
Luna está por ahí, ¿me están escuchando o no? A mí me preocupa, cuando no me contesta me preocupa, porque siento que pasó algo con la llamada o con esta vaina y Profe, no. Dime, dime, Nicole. Sí, fue profe, Nicole, lo sí. que pasa es que Luna está en Transmilenio. Luna Isabel Alarcón está en Transmilenio. Pero ustedes están ahorita en la universidad, ¿o cómo se encuentra ahí? Sí, profe, es que teníamos genética. ¿Ya que hora va a terminar? A la 1. A la 1. Pues madre, pero le cogió tarde. ¿Qué Es hora? que nos están entregando unos quizzes, entonces fue como una pasadita más o menos. Ya, 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 ya. Bueno, porfa, le avísenle a Luna Isabela que porfa me deje un correíto, ¿listo? Un correo, a mi correo institucional de la UAN. Bueno, Bueno, profe. listo, porfa. Bueno, entonces vamos con Luisa Sofía Rodríguez. Sí, sí, señor jefe. Luisa, pregunta del millón. Eh, ¿Puedes contestar en este momento, Luisa? Sí, señor. Veniculado lateral. Profe, no sé. Profe, realmente. ¿Qué tal hubiera comido algo? No. Listo, Luisa. Michael David Galindo. Sí, profe, es que no sé si me escucha bien. Sí, Soy por el tipo de llamada. escuchamos bien. Michael, Sí, el núcleo geniculado lateral, señor. ¿qué función tiene? Principal, ¿no? Que eso ya lo hemos hablado. Sí, creo que es el procesamiento de la información visual, si no estoy mal. Sí, exactamente. La zona de relevo de Como, la computadora. sí, como una zona de relevo, solía decir. Exactamente. Entonces, mire que ya para darle la pregunta, yo creo que hay una compañera que está alzando la mano, para darle la palabra. Mire, lo que dijo Michael es supremamente importante porque si ustedes se van a dar cuenta, el diencéfalo, ojo, no nos tenemos que aprender todo sobre este órgano, porque en serio, ¿cómo será que hay gente que se superespecializa solo en esta parte del sistema nervioso, o por lo menos los cirujanos, los neurocirujanos funcionales, los neurocirujanos que se dedican a la cirugía de epilepsia y demás? Ellos tienen que ver mucho con, y sobre todo de trastornos del movimiento, tienen que ver mucho con la anatomía y operar esta parte de todo el diencéfalo, ¿sí? Entonces es tan complejo el diencéfalo que obviamente aprenderlo todo de una sola vez pues es difícil, ¿sí? Pero pues sí tenemos que llevar unas cosas puntuales que pues así yo no vaya a ser neurólogo, no vaya a ser neurocirujano, por lo menos me sirva para la vida y por lo menos sean cosas. Mucha de la información que llega al sistema nervioso central o de las funciones que tiene el sistema nervioso central. Entonces, el núcleo geniculado lateral, que lo vimos ahorita en vía visual, es una zona donde efectivamente llega la información visual y ahí hace relevo hacia la corteza occipital, área 17 y 18 de Brodmann, área visual primaria y secundaria. Entonces, esa es una de las principales funciones y efectivamente lo que dijo el compañero del núcleo geniculado lateral, efectivamente es la zona de relevo de una gran parte de la vía visual. ¿Listo? Y entonces, eso en cuanto ahí, y vamos ahora con, venga, a ver, miramos por aquí abajo. Eh, Michelle Salomé, ¿está por ahí? Sí, señor, acá Michelle. estoy. Listo. Michelle, ¿qué le iba a decir yo? Espérenme, pongo acá esto. Michelle Salomé. Michelle, una cosita, si ya dijimos que el núcleo geniculado lateral, su función es un centro de relevo de la vía visual, ¿cuál será la función del núcleo geniculado medial? Mami.
Por ahí suena con eco. Del lateral es sobre la audición, ¿sí? Entonces, efectivamente, es una zona de relevo de la audición. ¿Listo? Entonces, mire que ya hemos hablado de cositas de ahí y efectivamente, como respondió la compañera Michelle, es una zona de relevo de la función auditiva. ¿Listo? Continuemos. Entonces, si por ahí ven a Luna Isabel Alarcón, dígale que si llega a la casita o algo, y llega pronto o antes de que se acabe la clase, que se anuncie por acá, alce la mano, abra el micrófono, alguna cosa, ¿listo? Bien, entonces, ¿están viendo la pantalla bien, cierto? Porfa, una sola persona que me confirme. Sí, profe. Listo, perfecto. Listo, entonces, si ustedes se van a dar cuenta, esta estructura, que obviamente esto es sacado de Nether, todo esto que está acá, efectivamente, es el famoso diencéfalo. Si ustedes ven toda una organización, el telencéfalo embriológicamente es la parte más superior del telencéfalo, es donde se deriva todo esto que es la corteza cerebral, el cuerpo calloso y de pronto otras estructuras de por acá. Y ya después embriológicamente la segunda vesícula de arriba hacia abajo, mirando el primer esquema que les presenté, es el diencéfalo y efectivamente donde el diencéfalo es donde se desarrollan la mayoría de estas estructuras que están en este momento pintadas de verde. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven eso que está mostrando ahorita en verde, que está señalado específicamente con la flecha y que les estoy mostrando con el láser, es efectivamente el famoso tálamo, una de las partes principales de ese diencéfalo. Luego de ese tálamo tenemos por debajo un hipotálamo. Recordemos que estas dos estructuras hay un tálamo izquierdo y un tálamo derecho, y ahorita se los voy a mostrar mejor. Hay un hipotálamo izquierdo y otro derecho, ¿listo? Por aquí tenemos este que vendría siendo el subtálamo, que tiene que ver mucho con la conexión del mesencéfalo y todas las estructuras de este mesencéfalo. Luego de esto tenemos un poquito lo que se conoce como el epitálamo, que es esto que está acá. Y como les decía, miren que está la glándula hipófisis que se encuentra en la silla turca, y esto que está acá, la glándula pineal, que se encuentra en la parte posterior de ese diencéfalo. Si ustedes ven, son dos estructuras que su ubicación es totalmente diferente y quizás una gran parte de sus funciones también. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la glándula hipófisis, que ya ahorita vamos a hablar más adelante de ella. Por aquí el epitálamo. Y por aquí más alrededor tenemos lo que se conoce como el metatálamo, donde están los cuerpos geniculados, que ya ahorita lo vamos a ver muy bien. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, yo les decía que tálamos hay dos, hay uno derecho y hay uno izquierdo. Por acá se los voy a mostrar con el láser, pero tranquilos que ya ahorita lo vamos a colorear. Tenemos este tálamo derecho, que es el que les estoy mostrando con el láser en movimiento, y por aquí tenemos el tálamo izquierdo, que lo separa este ventrículo que está acá, que vendría siendo el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se encuentra en la mitad de los dos tálamos, por ende, esos dos tálamos me forman las paredes laterales de ese tercer ventrículo. Y esto que está pintando acá, miren que es parte del metatálamo, que era el que les quería mostrar, que miren que aquí está donde está la flecha indicando, este es el cuerpo geniculado medial, y este es el cuerpo geniculado medial, ahí donde está indicando la flecha y les estoy mostrando con el láser, y ya vendría siendo este el cuerpo geniculado lateral. Recuerden que el cuerpo geniculado lateral efectivamente es la zona de relevo de la vía visual, y el cuerpo geniculado medial es la zona de relevo de la vía auditiva. ¿Listo? Entonces es esto que se está indicando aquí con la flecha, que efectivamente está aquí entre la mitad de los dos tálamos derecho e izquierdo. Vendría siendo este, que es el tercer ventrículo, que recuerden que el tercer ventrículo está en toda la mitad de los dos tálamos y también en una gran parte de los hipotálamos. ¿Listo? Esto es un poquito de unas disecciones, cerebros reales. Entonces, esto es un poquito de disección de ese tallo cerebral, una disección muy bonita. Esto también es una misma disección. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, miren que aquí, ojo, céntrense siempre o casi siempre en el láser que está en movimiento, porque hay unas que tienen este láser que está quieto, no es ese, sino el láser que está en movimiento. Miren que por aquí tenemos un poquito del fornix, que es este que está aquí mostrando en el láser, y esto que se deriva aquí, que es donde les estoy mostrando en este momento, vendría comprendiendo lo que es el tálamo derecho y el tálamo izquierdo, y en la mitad ese tercer ventrículo. ¿Listo? Y aquí, pues esto que les estoy mostrando con el láser en movimiento vendría siendo el tálamo, esto que les estoy mostrando en este mismo momento con el láser en movimiento, el hipotálamo. Sí, miren por aquí, a donde les estoy mostrando nuevamente con este láser, el epitálamo y lo que comprende a la glándula pineal. ¿Listo? Entonces, si ustedes bien saben, ojo, y si no hay preguntas hasta el momento, esto era lo que les quería decir. Miren, por ahí veo que alguien está preguntando, vamos a minimizar.
A ver, ¿qué vamos a preguntar? Sí, profe. Ibai, adelante. Profe, ¿para qué sirve el epitálamo? Dímelo. ¿Para qué sirve el epitálamo? El epitálamo, obviamente hay más estructuras diferentes a la glándula pineal, pero si nosotros nos vemos, centrémonos en la glándula pineal es, una de sus principales funciones es regular o interviene en el ciclo circadiano. ¿Y por qué les digo que interviene en el ciclo circadiano? Porque la glándula pineal es productora de una de las principales por decirlo así, de una de las principales moléculas del sistema nervioso que vendría siendo la melatonina. La melatonina, básicamente lo que yo les decía la vez pasada, regula las fases del sueño, ¿listo? Y más que regular, es inducir a que se presente el sueño. Eso era lo que yo les explicaba la vez pasada, que cuando ya llega, se quita el sol, llega la noche, toda esta cuestión, la glándula pineal empieza a producir grandes cantidades de melatonina y la melatonina lo que nos hace es ir a dormir. ¿Listo? Esto tiene que ver mucho, en esta regulación del ciclo circadiano, tiene que ver mucho con la exposición al sol. Por eso es que es supremamente importante que las personas que tienen trastornos del sueño tengan una exposición adecuada o por lo menos mínima todos los días al sol. Y sí, porque sí, obviamente tiene la exposición, su cerebro por medio de la vía visual, la glándula pineal, dice, bueno, está de día, no produzcamos grandes cantidades de melatonina, por ende todavía no es hora de dormir. Cuando se va el sol, dice, bueno, ya no hay sol, empieza a producir grandes cantidades de melatonina, ahora sí vámonos a dormir. ¿Listo? Y esa es una de las grandes explicaciones de por qué los países que tienen las diferentes estaciones de invierno, otoño, primavera, toda esta cuestión, pues cuando está en invierno hay una desregulación de ese ciclo circadiano y también se es más propenso a sufrir de episodios o crisis de depresión y ansiedad. Ok. ¿Y eso tiene que ver con el núcleo supraquiasmático y el sistema SARA? Dímelo, ¿cómo la conexión del núcleo supraquiasmático y SARA? Ajá, y la glándula pineal, pues para el tema de regular el ciclo circadiano. Sí, la vaina es esta. Va la vía visual. Para yo censar, no sé si, espérenme a ver si encuentro una imagen que me ayude a explicarles. Entonces, núcleo supraquiasmático. Venga a ver qué. Y glándula pineal. Venga a ver si Google nos bota una imagen para poderles explicar esto. Sí, aquí. Este está bien bonito. Esta imagen me gusta. Entonces, si ustedes ven, entonces, ¿qué conexión tiene? Entonces está la vía visual, obviamente nervio óptico. Esa vía visual, pues básicamente la que me permite determinar si estamos de día con la exposición al sol o si ya estamos de noche con la oscuridad y la presencia de la luna. Entonces, obviamente, ¿se acuerdan que habían unas vías que se llamaban como vías extraquiasmáticas? O extrageniculadas, sobre todo, más que extraquiasmáticas, es vías extrageniculadas, o sea, que no iban al núcleo geniculado lateral, sino que se iban para otras partes, entre esas el tálamo y hipotálamo. Pues resulta que entra la vía visual, en vez de irse al núcleo geniculado lateral y a la corteza occipital, lo que le manda es una información a lo que se conoce como el núcleo supraquiasmático que se considera el reloj biológico del cuerpo humano. Y ya el núcleo supraquiasmático, miren que hay una conexión entre el sistema SARA, efectivamente que el sistema SARA es donde el que nos permite estar despiertos o el que nos permite también estar dormidos, quiere decir el que funde el cuerpo o el que lo despierta. Es por eso que en el sistema SARA actúan los anestésicos para sedar a las personas, pero entonces sin desviarnos del núcleo supraquiasmático conecta con el sistema SARA y con la glándula pineal. Y ahí es donde esa vía visual, ese núcleo supraquiasmático, le da el aviso a la glándula pineal de si produce grandes cantidades de melatonina o si efectivamente no la produce para que disminuya las cantidades de melatonina y así la persona no duerma. ¿Listo? Obviamente eso no es tan así de simple. Hay muchas cosas que incluso hace poco vi un profesor de neuroanatomía aquí de Colombia que decía bueno, explicaba todo eso y resulta que la vía del apetito, la vía de la alimentación, también le lleva información a la glándula pineal y al sistema SARA de que
todavía no es hora de dormir o todavía no es hora de llegar a esas fases de sueño profundo. Entonces, para que me entiendan y de pronto no enredarnos, es por esa la explicación de cuando usted tiene sueño en la clase, sea virtual, sea presencial, una de las formas de quitarme el sueño es comer algo, ¿sí? Comer algo, mascar algo, porque esos estímulos también le dan la misma información a toda esta parte del núcleo supraquiasmático, de la glándula pineal y del sistema SARA, de que estamos despiertos y de que no podemos dormir. ¿Listo? Entonces, sí es así la explicación como lo tiene en la imagen, pero pues eso tiene la influencia de diferentes factores externos e internos para mantenerme despierto o dormido. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Listo, perfecto, gracias, profe. Perfecto. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta? Listo, perfecto. Bien, entonces continuamos. Entonces, Profe, antes de que sigas, es que tú estabas diciendo que entre uno, cuando para quitar el sueño debe comer, pero hay en algunos casos cuando uno le da sueño. ¿Por qué bueno, sea eso? pero eso ya, sí, ya sé por dónde vas, pero entonces, una cosa es que mientras que yo esté haciendo la acción de comer, esté mascando, ¿sí? Haciendo el bolo alimenticio y demás, en ese momento efectivamente se quita el sueño. Ya después, porque da sueño, ya eso es totalmente, ya es una cuestión más metabólica. Lo que pasa es que a uno le da sueño después de eso y ya sus profesores de fisiología y fisiopatología lo explican mejor. Resulta que hay algo que se le conoce como la tormenta alcalina o la marea alcalina. ¿Por qué? Porque obviamente cuando usted come, obviamente te va a haber diferente producción de cítricos a nivel del estómago, obviamente hay un medio ácido en el cuerpo, pero después de que usted come, resulta que su cuerpo, el metabolismo de todo esto que usted ingirió, y sobre todo cuando comen grandes cantidades de cosas, o cuando se come comida, por decirlo así, no sana, o cuando se come grandes cantidades de carbohidratos o de azúcares simples, lo que pasa es que su cuerpo tiene que alcalinizarse, ¿sí? Y al alcalinizarse es donde ocurre la famosa tormenta alcalina o marea alcalino, que incluso hasta los mexicanos le tienen como un apodo que se dice el famoso mal del puerco, ¿no? Que dice, uy, ya me dio el mal del puerco, o sea, ya me dio el sueño después de eso. Pero ese sueño después de comer, ojo, no durante, sino generalmente después de comer, se da es por esos cambios metabólicos y esa tormenta alcalina que ocurre en el cuerpo después de ingerir sobre todo grandes cantidades de comida. Ahora, por eso es que usted cuando vaya a presentar el ECAES, cuando presentó el IFES, toda esa vaina, le decían, ojo, si va a salir a almorzar para presentar la segunda tanda del examen, coma, pero coma poquitico, porque si usted se va a ir a la vuelta donde tiene el examen a comerse la bandeja paisa, pues obviamente le va a dar una tormenta alcalina cuando va a llegar al examen, a la segunda parte del examen, va a tener el sueño en vez de querer contestar el examen. ¿Listo? Entonces, si ustedes miren que la discusión ha abierto de que no solo la melatonina es la única, ¿sí? De que hay diferentes vías que lo hacen a usted o despertarse o dormirse. ¿Listo? Y ahora, por eso es que hoy en día incluso ya las EPS lo autorizaron, yo ya vengo haciendo esas fórmulas a mano, todavía digamos en mi sistema, los sistemas de los hospitales en los que manejo todavía no están en el sistema, pero es por esa razón que hoy en día ya el paciente con trastorno del sueño, y sobre todo si son mujeres gestantes, si son adultos mayores añosos o con múltiples patologías cardiovasculares y demás, donde usted de pronto no le puede dar medicamentos tan invasivos o medicamentos que le puedan generar otros problemas, o cuando hay efectos adversos, una de las formulaciones es de melatonina. Por ahora, hasta ahora, el momento, el día de hoy, yo conozco la presentación de 3 miligramos y se lo formulo, le digo, tómese su pastilla de melatonina 2 horitas antes o 1 horita antes de irse a dormir. Pero mire que ahí es lo importante porque así como está nuevo ahorita la formulación de melatonina, resulta que ya están saliendo estudios que incluso quiero sentarme a revisarlos muy bien porque quiero mirar qué tanta rigurosidad epidemiológica y estadística tienen, pero ya salen estudios que sí, efectivamente la melatonina es buena, pero como que está generando ciertos efectos de agresividad y otras cosas que hasta el momento para mí es mito, toca sentarnos a ver bien los estudios, a ver cuáles son los efectos adversos de la melatonina, ¿listo?
Y por eso es que ahorita están como pidiendo de pronto un poquito en prudencia a la hora de utilizar la melatonina, porque se cree que también, como tiene sus beneficios, también puede tener sus efectos adversos. ¿Listo? Entonces, claro, hasta ahí para la compañera que... ¿no? Sí, señor, gracias. Listo, perfecto. Por ahí veo que hay una compañera que tiene la mano levantada. Venga, miramos. Como que se arrepintió. Compañera, ¿ibas a preguntar algo? No alcancé a No, mirar bien profe, quién. qué pena. Es que ya pude llegar a mi casa, entonces, pues, para informar. Ah, Luna. Listo, Luna, porfa, estás pendiente para es que ahorita estamos haciendo una ronda de preguntas donde efectivamente está saliendo una calificación. No, sí, señor, yo estaba Eh, escuchando. ¿Listo? No, tranquilo. Perfecto. Sí, no, totalmente entendible. Entonces, si quieres, ya ahorita te preguntamos. ¿Listo? Entonces, estás pendiente, Listo, mejor dicho. listo, sí, señor. Vale, perfecto. Listo. Entonces, venga, sigamos. Bien, entonces, si ustedes ven, hay unas estructuras aledañas a lo que son ese diencéfalo. Entonces tenemos una parte del diencéfalo que es el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. Miren en esta imagen cómo ese tálamo se divide por este que es el tercer ventrículo, ¿sí? Obviamente las estructuras aledañas en la parte superior son estas, que, Valentina, aprovechémosla ahí ya que están a casa. No es Valentina, es Luna Isabel Alarcón, ¿no? ¿Sí es Luna Isabela? Sí. Sí, Luna. señor. Ah, listo, Luna. Esta estructura que está en verde, ¿qué estructura del sistema nervioso central es? Creo que es el núcleo caudado, el foramen caudado, creo que. ¿Y qué parte del núcleo? El cuerpo, la cabeza. Pues creería yo que es o sea, pues por lo que veo, creería que puede ser de pronto el cuerpo. Bueno, esa es la cabeza del núcleo caudado. ¿Listo? El cuerpo se ve pronto en otros cortes, en otras estructuras. ¿Listo? Y Luna, ya para cerrar, esta estructura que está aquí en azul, ¿qué estructura es? Que está cercana aquí al diencéfalo y que por eso estamos ¿El hablando tercer de ella. ventrículo? ¿Segura? Mírala bien. O sea, te lo voy a decir aquí. Mira, este es el tercer ventrículo y estos son los ventrículos laterales. ¿Sí? Estos de acá, que mire que aquí adentro están los plexos coroideos productores de líquido cefalorraquídeo. Entonces, no puede ser ese alguno de los ventrículos. ¿Qué estructura vendría siendo esta? Podrían ser los ventrículos laterales, ¿no? ¿Segura? No, porque te acabé de decir que estos son los ventrículos, que este es un ventrículo lateral y que este es el tercer ventrículo, que los laterales son primero, segundo, tercero, entonces este no puede, este que está en azul acá no puede ser el ventrículo. ¿Qué estructura es esa? Que es supremamente importante en el ACV. Es más, la pista es, si sufre una lesión ahí, puede dejar a mi paciente hemiparético o hemipléjico. No, profe, la verdad no sé. ¿No? ¿Quién daba? Listo, gracias, Luna. ¿Quién me puede responder? Alce la mano. No estoy segura si es el claustro. ¿Claustro? ¿Quién da más, aparte de la compañera? Abra su micrófono y anúnciese. Yo digo que es la cápsula interna. ¿Quién habló? Tatiana. Tatiana, apellido. Fontecha. ¿Tatiana qué, perdón? Fontecha. Ah, Fontecha. Tatiana, efectivamente, la cápsula interna. ¿Listo? Entonces, esto que está acá es el brazo posterior de la cápsula interna. Está la rodilla y este es el brazo anterior. ¿Listo? Entonces, efectivamente, es la cápsula interna, porque yo les decía que puede dejar a mi paciente hemipléjico, hemiparético, porque resulta que en este brazo posterior y en esta rodilla, y sobre todo en el brazo vulvar, la vía corticoespinal es la que me permite, que viene de la corteza motora primaria y me permite hacer el movimiento. Una cosa es hacerlo y otra controlarlo. Y en la rodilla está la vía corticovulvar, que es la que genera faciales. Y es por eso que una ACV a nivel de la cápsula interna me deja a mi paciente hemiparético o hemipléjico. ¿Listo? Y si me compromete la rodilla, la cápsula, pues me deja a mi paciente con probablemente una parálisis facial de origen central.
¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bien. Entonces, es eso. Entonces, si seguimos hablando de estructuras aledañas, efectivamente la estructura a la mitad es el tercer ventrículo. La de la lateral, la cápsula interna que está ahí coloreado de azul. Si ustedes me preguntan dónde queda la cápsula externa, es aquí donde en este mismo momento estoy pasando mi láser. Esa vendría siendo la cápsula externa. Y efectivamente, ojo, en la parte inferior, como lo decíamos, está una parte de los ventrículos laterales con sus plexos coroideos. Y ahora, si ustedes ven, de pronto estas estructuras que estoy mostrando con el láser son los otros núcleos de la base. Por ahí una compañera lo dijo, este que está acá, claustro antemuro, putamen y globo pálido. ¿Listo? Entonces, es más o menos eso. Miren, tálamo derecho y tálamo izquierdo. En la mitad ese tercer ventrículo. ¿Listo? Aquí alrededor el brazo posterior de la cápsula interna y así sucesivamente, y los núcleos de la base alrededor, por aquí la cabeza del núcleo caudado y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí para los compañeros, para todos? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿No quedó claro de esto? Profe, pregunta rápida. Bien, ¿Cuál era el nombre de la parte que estaba en todo el medio, entre la mitad del tálamo? Entre la mitad de los dos tálamos, de un tálamo derecho y un tálamo izquierdo, este que es el tercer ventrículo. Ah, ok, gracias. Mismo, esto no, miren que aquí, que es el color como rosado, fucsia diría yo, pero disculpen porque estamos viendo con uno menos, pero esto que está aquí sería el tálamo derecho, tálamo izquierdo, en la mitad el tercer ventrículo, para el compañero que acaba de responder y de preguntar y para todos, aquí en azulito, medio púrpura, este de aquí en la mitad es el tercer ventrículo, ¿listo? Y entonces si ustedes ven, miren que así tal cual se ve en la parte de la anatomía, real, cerebros reales, disecciones reales. Si ustedes ven, miren aquí donde estoy pasando en este mismo momento mi láser, tengo el ventrículo derecho, en este lado el ventrículo del lado contralateral y aquí en la mitad el tercer ventrículo. Debajo de él el hipotálamo, uno derecho, uno izquierdo y el mismo tercer ventrículo en una gran parte alrededor de él. Y si ustedes ven, miren que de manera esquemática de dibujo, efectivamente el tercer ventrículo más o menos tiene esta forma y esta manera de circular el líquido cefalorraquídeo. Los límites, quiere decir las estructuras que están aledañas de esos tálamos, ya lo hablamos, entonces pues no vamos a continuar ahí, pero de pronto para el que quiera estudiar, ahí las tiene, cada uno con su nombre y su color respectivo dependiendo de esto. Y miren, de pronto, ¿qué tal el profesor está hablando cosas que no son? Acá hay un ejemplo, mire que aquí en azul, cabeza del núcleo caudado, aquí en fucsia, por aquí, cápsula interna, listo, por aquí, ventrículo, acá le llaman ventrículo medial o tercer ventrículo, y así sucesivamente, ¿listo? Con las estructuras. Entonces, esto de la iguana, ojo, este ejemplo de la iguana siempre me ha gustado replicarlo, lo vi en un diplomado de neuroanatomía en el que me encontraba hace un par de años, y me pareció una idea que siempre hay que traer, porque este caso de la iguana nos ayuda a entender una cosa que digo, quizás de pronto creería yo, y en ese diplomado se hizo de la misma manera, si nos explica si de pronto uno se tiende a enredar. Entonces resulta que ojo, que una cosa es hablar del encéfalo, que el encéfalo es esto, donde está el láser en movimiento, el encéfalo es todas estas estructuras de la corteza cerebral, el cuerpo calloso y demás, y otra cosa es el tallo cerebral. Si ustedes se van a dar cuenta, el tallo cerebral en sí todo, la parte más superior es el famoso diencéfalo. Entonces, ojo que cuando nosotros estamos hablando de la anatomía y de la nomenclatura del encéfalo, uno se centra en el ejemplo de la iguana. La parte superior, si yo tengo acá una aguja y el neurocirujano dice muévala, respecto a la anatomía del encéfalo, muévala, usted tiene acá la aguja donde está el punto del láser, y le dice va a incrustarla y la va a mover en dirección hacia el dorso del encéfalo, pues lo más común es que usted haga el movimiento de la aguja hacia arriba, ¿sí? Si usted tiene acá un dispositivo quirúrgico y el neurocirujano le dice que hay que hacer un movimiento caudal, ¿sí? Un movimiento caudal, pues probablemente usted va a hacer el movimiento hacia atrás, porque esa es la anatomía del encéfalo y la nomenclatura del encéfalo. Pero resulta que una cosa es la anatomía del encéfalo y otra cosa es la del tallo cerebral. Entonces, cuando estamos en el tallo cerebral, resulta que
todo lo que esté hacia arriba, o sea, hacia acá, eso vendría siendo rostral o caudal. Todo lo que esté hacia abajo, qué pena, esto es rostral o craneal, ¿sí? Esto que está acá, o cefálico también se le conoce, y todo lo que sea hacia abajo es caudal. Entonces, si usted tiene una aguja acá, ¿sí? Y están operando tallo, y usted sabe que la nomenclatura anatómica del tallo cambia en cuanto a orientación, y el neurocirujano le dice que el electrodo hay que moverlo de manera caudal, pues usted va hacia abajo, hacia la cola de la iguana, ¿listo? Y por eso caudal, ¿listo? Y todo lo que esté aquí adelante es ventral, todo lo que está aquí atrás es dorsal, ¿listo? Y ahora es por eso que incluso cuando ustedes empiecen a aprender, ya le doy la palabra a la persona que va a preguntar. Empiecen a aprender parte de semiología, realización de historia clínica, profesores que dicen, bueno, hay que hacer Ahí en el tallo, por favor. Pues ventral, por que es supuesto. dorsal y demás. Entonces, vamos a utilizar la iguana. Entonces, si ustedes ven la cabeza de la iguana, la cola de la iguana, a la cabeza de la iguana se le llama craneal, ¿sí? O cefálica o rostral, también se le conoce así. A la cola caudal, al dorso, bueno, aquí en la parte de acá de la espalda, por decirlo así, dorso, y el vientre. Entonces, si yo estoy hablando de la anatomía del encéfalo, pues todo lo que esté arriba, respecto al ejemplo de la iguana, hacia arriba es dorsal, hacia abajo es ventral, hacia atrás del encéfalo caudal, hacia adelante está la cara del humano también, entonces rostral, cefálico, ¿sí? Rostral o cefálico o craneal, cualquiera de esas dos. Eso en cuanto a la anatomía del encéfalo. Si yo volteo la iguana, en cuanto al tallo cerebral, ya cambia la posición de la iguana, ya cambia la posición de la iguana. Todo lo que esté arriba del tallo cerebral ya no va a ser dorsal, sino va a ser craneal. Todo lo que está abajo, caudal. Todo lo que esté atrás del tallo, dorsal. Y todo lo que esté adelante, ventral. ¿Listo? Entonces, si obviamente se está operando el puente o protuberancia que vendría haciendo esto, se tiene el electrodo acá y dice que la técnica quirúrgica menciona de que hay que moverlo de manera ventral, pues obviamente el movimiento que se quiere es aquí donde está la flecha hacia adelante. ¿Listo? Yo la que preguntó y para que antes se llamaba Easy Fly, algo así. Bueno, pero entonces
porque creo que Cifly ya grabé. Entonces, Atena. Entonces, la compañera, si quiere viajar a Europa, cuando se vaya a vivir para España y presente el MIR, la compañera para viajar hasta España, la compañera primero tiene que mirar a ver qué vuelo de Atena la saca del Bichada y de ahí la trae hasta Bogotá, hasta el Dorado. Y el Dorado, ahí sí tiene que, sacando costo-beneficio, la lleva hasta España. ¿Listo? Y eso sin contar que de pronto antes de llegar a España haga por ahí una interconexión, haga por ahí una parada extra antes de llegar hasta España. Entonces, ¿por qué yo les traigo estos ejemplos del aeropuerto El Dorado, del centro principal de Servientrega y esto que están viendo en este momento? Porque resulta que el tálamo, y no solo el tálamo, sino el diencéfalo en general, una de sus principales funciones es esa, ser centro de relevo del sistema nervioso y de la información y de los diferentes vías o de la mayoría de las vías que van sobre el sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces haga de cuenta que es como, que mejor dicho, que las piernas fueran a Argentina, quiere ir usted de Argentina hasta Estados Unidos, pero resulta que como el viaje es tan largo, entonces su aerolínea hace una parada en Bogotá, ¿listo? Una conexión en Bogotá, y de Bogotá sale usted otro vuelo para la ciudad de Nueva York, ¿sí? Entonces, esa función de ser el centro de relevo de la información la tiene el diencéfalo. Hay muchas cosas del sistema nervioso central que primero pasan por el tálamo o por el hipotálamo, por cualquiera de las estructuras del diencéfalo, y ahí ascienden hasta la corteza cerebral principalmente o hacia otras estructuras y así se genera. ¿Listo? Ahora, antes de seguir con esto, aquí sí tengo que elegir un compañero. Sí quedó claro ese ejemplo del centro de relevo. Yo creería que sí. Si a uno no le quedó claro, por favor me lo dice y miramos qué otro ejemplo podemos utilizar para que esto quede claro. ¿Listo? Bien, vamos con otro compañero que aquí va a ser un poquito más duro, pero vamos a ver. Samara Munevar. ¿Quién es Samara Munevar? Acá estoy. Listo. Samara. Entonces, primero anoto su nombre. Samara Munevar. Samara. Por ahí dentro de las preguntas, venga, la abrimos para que todos miremos. Acá está, de las que yo sé, de las que se hizo ahorita. Entonces dice, función principal de la vía lemnisco medio. Samara, ¿qué tienes para contarnos sobre la vía lemnisco medio? Bueno, pues básicamente esta conduce un tacto fino, una percepción consciente y también hace que nosotros sintamos la vibración. Entonces, vibración. Bueno, entonces Samara va bien porque se metió por las funciones de la vía lemnisco medio. Nos dijo que tiene propiocepción consciente o inconsciente. Consciente, consciente. Listo, propiocepción consciente, que ya los ustedes averiguarán eso si no se averiguó el semestre pasado. ¿Qué más? ¿Qué más nos dijo por ahí? ¿Vibración? Sí, señor. Y tacto Listo. fino. Tacto fino. ¿Cuál nos falta? Y Nos falta vibración. vibración, ya lo dijiste. Sí, efectivamente es la que me permite saber si mi celular que está en silencio está vibrando o no. Luna, adelante. ¿La propiocepción? Ya la dijeron, propiocepción consciente, dijo la compañera, porque hay otra que es inconsciente, dijo vibración y dijo tacto fino, falta una. Valerie. Tacto discriminativo. Para mantener el equilibrio. Déjame que me quedé loco. A ver, vamos a darle la palabra a Valerie y después a Luis. Para mantener el equilibrio. Y Mantener coordinar el los equilibrio. movimientos. Bueno, ¿quién da más? Luis. El que permite reconocer formas, profe. Reconocer formas. ¿Quién da más? Juan. Discernir de dos puntos específicos en el espacio. Esa vaina, discriminación entre dos puntos. ¿Listo? Cierre los ojos, a ver, dígame, para ganarse 1.000.000 de pesos, dígame, a ver si puede calcular. Uy, no, profe, ¿A qué me dio la distancia? palabra, yo le iba a decir. ¿Cómo? Que me dio la palabra, yo se lo iba a decir. Bueno, no hay problema. ¿Quién fue el que habló ahorita, el que dijo la discriminación entre dos puntos? Yo, profe.
Luis Fontalvo. Luis Fontalvo. Sí, señor. Espéreme a ver, Luis Fontalvo. Listo, Luis. Y bueno, yo esperé, pero todavía no se me escape Acá Samara. estoy. Samara. Bueno, Samara, ¿con esto usted se gana el 5 o se gana el 1? No mentiras. Oh my God. Pero póngale cuidado. La vía lenisco medio me maneja la sensibilidad. Se la voy a poner fácil. ¿La sensibilidad de la cara o la sensibilidad del cuerpo? De la cara. No, Samara. Del cuerpo. Bueno, sí, bueno, ya Samara tuvo su oportunidad. Listo, Samara. Ya, sí estuvo bien al inicio, propiocepción consciente, discriminación entre 2 puntos, tacto fino. Por ahí otro compañero dijo discriminación entre 2 puntos, lo cual está bien. Y ahora vamos con Laura, que está alzando la mano. Cuéntemelo. No, profe, se me quedó levantada. No se preocupe, bueno, venga, porque es que necesitamos mirar aquí quién más está por acá. Necesito uno que esté durmiendo para poderlo despertar, a ver. Bueno, por aquí yo veo que... Venga. Bueno, esta gente que está aquí, faltan 21 personas, ¿no? Bueno, la vamos a hacer fácil. Gracias a la tecnología. Esta gente que está aquí, si se conectó con otro correo, que no sé, no creo, porque si se hubieran conectado con otro correo, yo hubiera tenido que aceptarlos. Si usted está por ahí, de pronto anúnciese ya mismo, porque si no va a tener falla en esta clase. ¿Listo? Hoy amanecí, fue madre, como que cuando llueve uno se pone agresivo, pero no es agresivo, sino es porque hay que hacer valer la plática de los papás. Bueno, si alguno de los que está ahí abajo se encuentra con otro correo, que no creo, o se encuentra con algún compañero en este momento, de pronto a veces vienen a la misma casa, en la misma residencia, toda esa vaina y se unen todos con todos, anúnciese porque si no va a quedar con falla, ¿listo? Y pues va a perder la oportunidad, de pronto oportunidad que sí tienen, sí van a tener los que sí asistieron, y ya luego van a entender qué es, ¿listo? Entonces venga, una persona que sí haya asistido, Santiago Ravelo. Santiago. Dígame, profe. Santiago, entonces, venga, acláreme eso que Samara nos dejó acá, porque si nos vamos con esto para el parcial, lo perdemos. La vía lenisco medio, sensibilidad del cuerpo o de la cara. Del cuerpo. Del cuerpo, ¿cierto? Samara, ¿qué tiene por decir? No, pues que ya me había quedado claro que es del cuerpo. Bueno, listo, Samara, no se preocupe. Ahora, entre Samara y Santiago, pero primero Santiago. Santiago, ¿la vía lenisco medio decusa o no decusa? O sea, si a mí se me daña la vía lenisco medio del lado izquierdo, ¿dónde voy a tener la pérdida de sensibilidad? ¿Del lado contralateral o del mismo lado? No, del lado contralateral. O sea, ¿qué decusa? Exactamente. Última palabra. Sí. Eso es, efectivamente, como Santiago lo está diciendo, es verdad. Entonces, decusa, listo, y Samara, salve la patria. La vía lenisco medio, si maneja la propiocepción consciente, discriminación entre 2 puntos, tacto fino y vibración, ¿a qué núcleos del cerebro llegan? O sea, tiene que saberle bien preguntar a ChatGPT, o si no, mejor dicho. Allá hay dos que se quieren hablar. Samara, 2 segundos. No sé, profe, la verdad no sé. Listo. Juan. Profe, pues la información llegaría desde el tálamo hasta la corteza somatosensorial primaria. Sí, pero ¿a qué núcleos? O sea, yo sé que sí llega a la corteza, pero ¿a qué núcleo en específico?
¿Qué tiene por decir Dana? Profe, no sé si son a los núcleos de las vías de los cordones posteriores al lemnisco medial. Sí, pero ¿cómo se llaman esos núcleos? Está bien, va bien, mejor dicho está que le pega. El núcleo, creo que es el núcleo grácil y el cuneiforme. Listo. ¿Dana qué, perdón? ¿Qué apellido? Carrasquilla, profe. Dana Carrasquilla, efectivamente lo que Dana Carrasquilla acaba de decir Gracias. es verdad. ¿Listo? Sí, sí. Efectivamente llega al núcleo gráciles y cuneatus, que son los que manejan esas 4 funciones principalmente y que se conecta con la vía lemnisco medio. Listo. Siguiente. Bueno, entonces es eso. Listo. Ya ahorita hablamos de trigémino y sistema límbico, pero bueno, vamos al grano. Y entonces ustedes se preguntarán, pero ¿por qué este man le dio hoy por preguntar esa vaina? ¿Sí? ¿Por qué le dio por preguntar esta vaina? Porque ya ahorita lo van a entender. Entonces, ojo, si están viendo mi pantalla y mi diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a poner el enlace. Entonces resulta que con ustedes tengo por aquí un tálamo derecho y un tálamo izquierdo, qué pena, discúlpenme. Sí, un tálamo izquierdo y un tálamo derecho, ¿sí? Que ese tálamo, ojo, en su interior tiene esto que se llama la lámina medular interna, ¿listo? Tálamo, ojo, recuerde que es un tálamo intertalámica, que son como los principales nombres que recibe esta estructura que me une ese tálamo derecho con ese tálamo izquierdo. Y al interior de cada tálamo, resulta que cada tálamo, uno derecho y uno izquierdo, se divide en un grupo anterior, una parte lateral y una parte medial. Y la estructura en el interior de ese tálamo, que me lo divide así en 3 partes, es esta que está blanquita, que se llama la lámina medular interna, ¿sí? O la lámina intermedular. ¿Listo? Resulta que esto, al igual que la corteza cerebral y el encéfalo, resulta que estas partes lateral, anterior y medial son sustancia gris. Y la que está aquí en la lámina medular interna, principalmente es sustancia blanca. Sustancia blanca se comprende como axones, sistema glial, astrocitos y todo lo que comprende la sustancia blanca en el cerebro y en el sistema nervioso central. ¿Listo? Y obviamente no la tenemos acá, pero resulta que este tálamo derecho y tálamo izquierdo por fuera tiene otro revestimiento de sustancia blanca, que en este caso ya no sería la lámina medular interna, sino la lámina medular externa, que ya ahorita se las voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, gracias a esa lámina medular interna es que este tálamo se divide en un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo medial. Y pues también tiene una parte posterior cada tálamo. ¿Listo? Y ojo, porque sí, efectivamente la lámina medular interna, a pesar de que sea sustancia blanca, principalmente en su interior tiene unos núcleos que tienen unas funciones principales también, que ya ahorita la vamos a hablar. Ahora, si usted se pone a ver, ya se me está agotando acá, ya ahorita voy por el cargador, pero si usted se pone a ver, son demasiados núcleos, es una vaina que uno dice, pues madre, yo a qué horas me voy a aprender todo eso. Entonces, es por esa la razón de que vamos a ver los núcleos principales, las funciones principales del tálamo, para no armar un sancocho de conocimiento y de pronto salir de la clase de biencéfalo con un revuelto de funciones y de núcleos donde no me voy a aprender ninguno y donde se me estas bolitas grises son núcleos de sustancia gris, quiere decir son cuerpos o somas que cumplen una función en específico. Y aquí afuera, miren, esta que está aquí en blanco es una representación esquemática de la lámina medular externa y esta del núcleo principal que se encuentra en la parte externa del tálamo, que ya ahorita vamos a hablar de él porque cumple una función importante y diferente a los demás núcleos. ¿Listo? Entonces, mire que este es el enredijo, obviamente esto no, no, lo vamos a aprender esto, no lo
vamos a ver así, porque pues hasta el momento estamos haciendo estructuras. Aquí hay núcleos del grupo anterior, hay un grupo medial y por aquí un grupo lateral y posterior que eh, tiene unos círculos que salen de él, que obviamente no los vamos a aprender todos. Miren, del medial igual y el anterior también tiene una subdivisión. Y más o menos así es toda la distribución de eso, que obviamente no nos los vamos a aprender. En este momento yo estoy seguro que más de uno está, mejor dicho, queriendo salir a correr o alguna vaina o haciendo mala cara porque son muchas cosas, pero ojo que vamos a ir a la parte puntual. Entonces, venga, denme un minutico, voy a buscar el cargador de esto para que no se me apague, para ir cerrando acá. ¿Listo? Un minutico menos, 2 minutos. Listo. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Todo bien? Sí, señor. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, ojo porque esta vaina que es tan compleja y por eso yo les decía que este tema es un poquito durito, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple. Ojo, no se me preocupe que esto se lo voy a explicar de manera sencilla, pero no se lo tiene que aprender todo ni desarrollarlo de igual manera, sino trate de entenderlo de esta manera. Resulta, vamos a ver generalidades. Resulta que estos núcleos del tálamo, derecho e izquierdo, se dividen en dos. Resulta que ese tálamo tiene unos núcleos específicos conocidos como de contenido y tiene unos núcleos inespecíficos que tienen que ver con el contexto. Si usted ve, los núcleos específicos o de contenido tiene que ver, como su nombre lo dice, contiene unas funciones o ayuda al desarrollo o genera el desarrollo de funciones puntuales, ¿sí? ¿Como cuáles? Como ser el centro de relevo de diversas funciones hacia el sistema nervioso, de ser como ese regulador motor. Entonces, ojo, porque eso es lo que yo les decía. ¿Se acuerdan? Y no sé quién me quiere ayudar ahí, cuál es la diferencia entre la vía sí, cuál es la diferencia en cuanto al movimiento de la corteza motora primaria y de los núcleos de la base? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me lo dice? Voluntariamente. ¿Quién quiere salir de esto ya mismo? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia en cuanto al movimiento, en cuanto a la parte motora del área motora primaria y vía corticoespinal y los núcleos de la base vía extrapiramidal? La persona que alzó la mano, adelante, abra el micrófono y lo escuchamos. Hola, profesor Samara. Samara, cuéntame. Bueno, lo que yo entiendo es que la vía de la corteza motora básicamente es un movimiento voluntario, ¿sí? O sea, nosotros lo ejecutamos.
En cambio, los núcleos de la base modulan el movimiento, o sea, hacen lo contrario, no lo ejecutan, sino que solo lo modulan. Gracias, Samara. Ya salvó su cero, Samara. Samara Munevar, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, gracias. Así es. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, entonces, ¿por qué terminamos hablando de esta vaina? ¿Será que es que este man se está yendo para otro lado o qué pasó ahí? Efectivamente, vamos al ejemplo primero y ya después les digo por qué hablamos de esto y por qué Samara nos contestó afortunadamente esto bien. Porque sí, efectivamente, la vía de la vía corticoespinal y la motoneurona y de la corteza motora primaria genera el movimiento y ya los núcleos de la base lo que hace es controlar ese movimiento. Entonces, ¿por qué terminamos hablando de esa vaina? Porque resulta que el tálamo, y en específico son núcleos específicos o de contenido, por acá dice que tiene funciones motoras, es porque efectivamente regulan una gran parte de los movimientos, quiere decir, junto con los núcleos de la base y la vía nigroestriatal, controlan los movimientos, y entonces es por eso que los trastornos del movimiento, que es una supraespecialidad en neurología, y por eso tan grande esa vaina, en el sentido de lo complejo, por eso es que la enfermedad de Parkinson, los parkinsonismos, enfermedad de Huntington, los TIPS, toda esta vaina, uno de sus orígenes puede ser estos núcleos específicos o de contenidos y de control motor. ¿Listo? Y es por esta razón que los especialistas en trastornos del movimiento, los neurocirujanos funcionales, a la hora de intervenir la enfermedad de Parkinson con indicaciones quirúrgicas o trastornos del movimiento, que de un tiempo para acá se vienen operando uno de sus centros de operación con electrodos muy finos, cirugías muy precisas, muy funcionales, con un montón de estudio que se necesita para hacer esto, pues uno de sus objetivos son estos núcleos específicos de contenido de control motor. ¿Listo? Y ya está el asociativo. El asociativo es cuando, un ejemplo, para ayudar a esta clase, yo no solo tengo que tener mi área de Broca para expresar lo que estoy hablando, sino que también necesito entender si estoy diciendo burradas o no, si lo que le estoy diciendo a los estudiantes es lo que es o no es. Pues yo, aparte de que necesito las áreas que me permiten expresar, también necesito comprender qué es lo que estoy hablando, y así de pronto disminuir los riesgos de estar hablando vainas que no son. También necesito de mi corteza prefrontal para hablar cosas coherentes y no de pronto cosas por ahí. Entonces, esa conexión que yo necesito de diferentes partes del cerebro, ¿sí? Para yo poder dar la clase, poder hablar, poder escuchar qué dicen ustedes, poder mirar la imagen, y me hace que varias áreas del cerebro me estén funcionando para poder dar la clase, escucharlos, entenderlos, leerlo, de todo, interpretarlo. Necesito de esta función de control asociativo que me genera el tálamo. Entonces, ojo, el tálamo, una de sus funciones principales en los núcleos específicos y de contenidos, tener esa zona de relevo, como el aeropuerto del Dorado, que llegan de aquí, ahí sí salen para Europa, para México y para todas estas áreas del mundo. El control motor es otra función y la parte asociativa es otra función. ¿Listo? Eso en cuanto a los núcleos, un sancocho de conocimiento. ¿Listo? Y ya los núcleos inespecíficos o de contexto, como su nombre lo dice, tiene que ver mucho con la parte del sistema límbico, con la parte de la corteza prefrontal, quiere decir, tiene que ver mucho con mi estado del ánimo, tiene que ver mucho con mi comportamiento, tiene que ver mucho con toda esta parte de la ciencia del comportamiento y de cómo me comporto, cómo respondo, todas las funciones del sistema límbico. ¿Listo? Entonces, ojo, mire toda esta mano de núcleos, miren la lámina medular interna, miren la lámina medular externa, y lo que yo les decía, aquí en la lámina medular externa, ojo, que aquí en la lámina medular externa está este cuarto núcleo que se le conoce como el sistema reticular. Entonces, ojo, porque si ustedes ven, miren todo el sancocho que no nos metimos, explicamos algo muy general. Aquí también vamos a explicar algo muy general. ¿Y por qué me centré yo en este núcleo que tiene el número 4, aquí 4 como reticular, que está fuera de la lámina medular externa? Es porque si ustedes ven, ojo, casi que la mayoría de los núcleos internos, ¿sí?,
el neurotransmisor por excelencia que hace que eso funcione es el glutamato. ¿Sí? Quiere decir la parte de los neurotransmisores excitatorios. Mientras que este cuarto núcleo, conocido como el núcleo reticular, su principal neurotransmisor es el GABA. Lo sabemos y lo hemos aprendido acá, lo han aprendido en fisiología y fisiopatología, y si no lo han aprendido ahí, sé que lo van a aprender. El GABA es el neurotransmisor que por excelencia es inhibitorio. Entonces ustedes dirán, bueno, pero si todo esto es excitatorio y esto es inhibitorio, ¿por qué razón? Porque resulta que como en toda casa, como en todo edificio, como en todo país, siempre tiene que haber una persona o un centro de esa estructura que me regule mi función. Normalmente en las casas está la mamá o la figura de mamá o papá que le pone control a todos los hijos, a los sobrinos, a los nietos, a todo el mundo y los regula, ¿sí? Y como que les dice, ojo, las cosas se van a hacer así, o esto es un mal comportamiento, esto no se hace así, está haciendo mucho ruido, tiene la música a mucho volumen, bájale, todo eso. Entonces resulta que este núcleo cuarto, aquí identificado como el 4, que se conoce como el reticular, al tener GABA, me controla muchas funciones del tálamo, porque entonces si mi tálamo se enloquece por X o Y motivo y no tengo quien me lo regule, entonces todo el mundo entra al colapso. Entonces, para evitar eso, el núcleo reticular existe para controlar las funciones de ese tálamo. Y algo más importante es que me lo regula por influencia de la corteza. En términos en español, les digo yo a mis pacientes, cuando les hablo como que muy técnico, les digo, si hablamos en términos prácticos, de pronto para que usted me entienda, ese núcleo por la corteza cerebral, quiere decir que en cierta parte, mi corteza cerebral, todo lo que hemos aprendido le puede decir a ese núcleo reticular qué hacer y qué no hacer. Entonces, mire que el núcleo reticular, por más de que sea el control de la casa, el control del tálamo, la corteza cerebral también es su jefe y también le dice de qué manera controlar. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No hay ninguna duda, me están escuchando, están viendo, se cayó la llamada. Profe, disculpe, qué pena, me perdí un poco, estaba hablando del reticular, ¿sí? Sí, señor. Vale. O sea, la corteza también como que regula los procesos que hace el reticular de esos procesos inhibitorios. Por supuesto, en cierto modo, ¿no? O sea, hay funciones que este núcleo reticular, que lo tengo en esta imagen, por medio de estas, miren, por medio de todos estos, incluso mire que este es el ejemplo. Yo les dije que las neuronas dentro del tálamo, la mayoría son excitatorios, glutamato, activan funciones. Mientras que si por aquí vemos un menos, ese menos que es inhibitorio por GABA, lo hace el reticular. Y efectivamente lo que dice el compañero es así. Hay muchas cosas que el reticular le tiene que generar o hacer orden o hacer caso, por decirlo así, a la corteza cerebral. Entonces, por eso es que hay muchas cosas que yo puedo de manera voluntaria controlar. Si yo tengo que el paciente con Parkinson, sí, o el paciente con Huntington, sí, un ejemplo es este Camilo Sánchez, el hombre, si usted ve el hombre sufre de Huntington, ¿no? Entonces él tiene su temblor ahí, ¿no? Pero entonces si él quiere controlar ese movimiento, él se concentra, porque lo ha hecho en todos sus shows y demás, se concentra y logra parar, obviamente por un determinado tiempo, ese movimiento. Pero obviamente eso necesita de mucha concentración y lo desgasta, porque si usted se da cuenta, él detiene el movimiento, pero siempre se le dificulta. Entonces, eso es una orientación de la corteza cerebral, mandándole a ciertos núcleos del tálamo y de los núcleos de la base para que controle ese trastorno del movimiento, pero obviamente de manera temporal. Y obviamente, miren que aquí parte una cosa muy importante, y por lo que hice tanto énfasis, ahí es donde van las cirugías para el control de la enfermedad de Parkinson. Ahí es donde van las cirugías para el control de los trastornos del movimiento. ¿Por qué? Porque así como hay muchas estructuras que hacen que el movimiento se genere, ¿sí? Hay otras que hacen que lo pare o lo atenúe, ¿sí? O que lo disminuya o atenúe. Y entre veces, cuando yo activo esas áreas es cuando la persona deja de temblar. Y por eso es que en las cirugías de enfermedad de Parkinson, con medio de unos electrodos y un dispositivo electrónico, se prende un botón y ya la persona que estaba con el temblor de Parkinson
ya deja de hacerlo, ¿listo? Y es por activación o inactivación de estas estructuras, ¿listo? Y ese es el futuro del mañana, esa va a ser la neurocirugía. Obviamente lo de sacar tumores, abrir, trepanación, sacar tumores, quitar, eso ha existido toda la vida, lo han visto en los cráneos de los incas, de los mayas y toda esta cuestión de estas diferentes culturas que ya lo hacían, pero esto es la nueva medicina. La neurocirugía funcional todavía tiene un boom supremamente importante, la cirugía de epilepsia también, la cirugía de trastornos del movimiento y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces miren, yo creo que terminemos esto de tálamo y lo hipotálamo, que es menor, pero yo creo que lo hipotálamo lo dejamos para la próxima clase. Yo creo que por ahí 5 minuticos y damos por terminada la clase. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Listo. Sí, porque no quiero saturarlos también. Siento que si de pronto hablamos de hipotálamo nos saturamos y pues también la hora de la clase ya se está cumpliendo, ya se cumplió prácticamente. ¿Listo? Entonces, ojo, esto de aquí en adelante son ejemplos. Miren el grupo anterior. ¿Se acuerdan yo que les dije del grupo anterior? Que el grupo anterior principalmente con qué se conectaba. ¿Alguno se acuerda de eso? Lo dije así muy vagamente, obviamente, pero ya lo venimos nombrando. ¿No? ¿Ninguno? Entonces, ojo. Profe, ¿puede volver a repetir? Sí, ¿se acuerdan que yo les dije, mire que el grupo anterior se conecta principalmente con tal parte del cerebro o con tal sistema? ¿Cuál es ese grupo? ¿O con qué áreas de la corteza cerebral? ¿O con qué áreas del encéfalo? ¿O con qué áreas del sistema nervioso central? ¿Algunos se acuerdan o? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? El grupo anterior, ¿con qué áreas de la corteza cerebral o con qué sistema del sistema nervioso central se conecta principalmente? ¿No es el límbico? El sistema límbico. ¿Quién habló? Yo, profe. ¿John? No, o sea, yo, David Quiroga. Ah, pero me dice yo. Ah, no, necesito nombre. ¿David qué? ¿Quiroga? Quiroga, profe, Quiroga Sáenz. Ah, listo, ahora sí. Listo, David Quiroga. Sí, efectivamente con el sistema límbico. Y David, ya para cerrar su participación, el sistema límbico, ¿cuáles son sus funciones? Que eso era lo que se quería también hablar en las preguntas, o en la pregunta que se hizo en la segunda. Profe, pues no tiene como un procesamiento de la memoria y conducta emocional e integración de emoción y cognición. ¿Quién está hablando? Charitzeano. Esa es mi voz femenina, profe. David. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Es compañera, ¿sí? Sí, señor, Charitzeano. Respecto, si es con el sistema límbico, como dijo el compañero David, y una de sus funciones es el comportamiento, las emociones, ataque, huida, todo ese tipo de cosas efectivamente tienen que ver con el sistema límbico. Y entonces a eso íbamos. Miren que el grupo anterior, ojo, porque no vamos a ver todos los núcleos ni todas las conexiones que tiene este tálamo, sino mejor dicho nos da aquí 2 días, pero vamos a ver las principales. El grupo anterior se conecta con que es el giro del cíngulo, que lo vimos el semestre pasado cuando vimos corteza cerebral, listo, que va y viene la información, que también tiene que ver con conexiones con el hipotálamo, sí, también con los cuerpos mamilares, y que si usted ve, cuando ustedes vean sistema límbico en fisiopatología, si es que lo ven allí o alguna vez en la vida, las estructuras que tienen que ver con el sistema límbico es el giro del cíngulo, el hipotálamo, el cuerpo mamilar, entre otras, y miren, efectivamente así se regula el tono emocional, y ojo que no solo el tono emocional, sino la memoria reciente. Y miren que esto nos hablan las neurociencias algo muy importante. Nos dice que regula el tono emocional y que regula la memoria reciente. Eso quiere decir que de su estado de ánimo, de cómo esté usted con su pareja, de cómo esté con su familia, de cómo esté su entorno, de cómo esté todo eso, depende el desarrollo óptimo o no de la memoria reciente.
Entonces, por eso cuando usted estaba por allá con miles de problemas, le terminó la pareja, lo uno, lo otro, lo que sea que haya pasado en su vida, eso puede repercutir y directamente o indirectamente en procesos como la memoria y en específico la reciente, que es supremamente importante para el aprendizaje y para el desarrollo de diferentes actividades. ¿Listo? Otra conexión, los núcleos dorsomedial, ¿sí? Tenemos los de la parte medial, que en este caso los pinta de verde, el medial y el dorsomedial, se conectan con el lóbulo frontal, ¿sí? Con lo que es el lóbulo frontal y la corteza prefrontal. Y miren que básicamente, como lo hice acá, tiene que ver con la interacción sensitiva, de información somática, visceral y olfatoria. Y miren aquí, tiene que ver mucho con las sensaciones emocionales y los estados subjetivos. ¿Listo? Y miren que el lóbulo prefrontal y estos núcleos, como les digo, tiene que ver con la regulación de las sensaciones emocionales. Y es por esa razón de cuando se toma trago o cuando se consume sustancias psicoactivas o alcohol, que básicamente vienen y me emborrachan a la corteza prefrontal, pues entonces me desinhibe de diferentes cosas y por eso es que la compañera o el compañero bajo los efectos del alcohol termina declarándose a la amiga, la amigovia, lo que sea, y empezando a generar diferentes funciones que de pronto al otro día se va a arrepentir. Por lo mismo y por esa razón es que es importante que si van, digamos, a salir de fiesta o algo, de pronto no traten de perder estos controles que el mismo cerebro lo hace, pero que usted con trago o sustancias psicoactivas las puede perder. ¿Listo? Eso por ese lado. Otro de los principales, miren, ya hablamos del ventral anterior, ¿sí? Mire que el ventral anterior tiene que ver con comunicación con Sara, con la parte del lóbulo frontal, los núcleos de la base y la sustancia negra. ¿Y a ustedes qué les suena eso? Una sola persona que me diga más o menos qué piensan que va a controlar esto, si tiene que ver con la sustancia negra, si tiene que ver con el lóbulo frontal y los núcleos de la base. ¿A qué les suena? ¿Qué piensan? ¿Mesencéfalo? ¿Señor? ¿Mesencéfalo? Sí, pero ¿qué va a controlar? ¿Qué función? La función voluntario. Exactamente. Entonces, mire que influye en la actividad de la corteza premotora. ¿Listo? Y otro, el ventral lateral del tálamo. Mire con todas las funciones que se conecta y pues también como ya lo venimos comprendiendo de a poquito, efectivamente influye en la actividad de la corteza premotora y así sucesivamente. Y ahora ustedes se dirán, pero ¿por qué este man? Ya vamos cerrando, este man porque terminó hablando de la vida del menisco medio. ¿Será que nos quería molestar? ¿Sería que solo era por sacar la nota o qué pasó? Pero ¿por qué razón? Y por eso es importante llegarle o tener un conocimiento ya para estas clases. Es porque vamos a hablar de que se llama ventral posterolateral, que el ventral posterolateral es donde llega la vía del menisco medio, ¿sí? Entonces recordemos que el menisco medio, como bien lo dijo por allá una compañera, viene del tubérculo y del núcleo gracilis y cuneatus, ¿sí? Me da la vía del menisco medio que decusa, ¿sí? Y esa vía del menisco medio y gracilis y cuneatus me genera sensibilidades del cuello hacia abajo, porque la sensibilidad de la cara, ¿quién la tiene? ¿Quién me dice? ¿Quién me da la sensibilidad de la cara? La vía trigeminal. El nervio trigeminal, listo. ¿Quién dijo? Juan González. Juan González. Juan González, ¿cuántas ramas tiene ese nervio trigeminal? 3, oftálmica, maxilar y mandibular, si no estoy mal. Listo. Patología principal que se puede dar en esa trigeminal. Juan. Neuralgia del trigémino, por ejemplo. El trigémino, ¿qué otra cosa? La clásica, un tumor, inflamación de los senos cavernosos, si no estoy mal. Puede ser un poquito comprometida, pero de manera secundaria. ¿Qué otra? Frecuente, incluso una paciente así, pero se me olvidó tomar. Una que es frecuente, que también genera dolor, que es infecciosa. ¿Sinusitis? No, bueno, pues la sinusitis sí duele por los trigéminos, pero ¿cuál otra? Buena. Otitis. No. ¿Qué dicen por ahí? Herpes. El herpes. Disculpe, ¿tienes la palabra?
el herpes zóster, ¿listo? El herpes zóster, hoy me llegó aquí un oftálmico comprometido, que era conjuntivitis herpética. No me leí tratamiento porque la mandé por oftalmología y pidió salida voluntaria, ¿sí? Pero entonces, obviamente, ojo, sensibilidad a la cara, trigémino, sensibilidad al cuello hacia abajo, efectivamente todas estas vías como la del menisco medial y otras como las espinotalámicas y eso que obviamente no vamos a hablar hoy de ellas, ¿listo? Y entonces, como bien lo decía, miren, ojo, miren que lo que la parte de de la vía del menisco medio, como los decíamos, maneja la sensibilidad de cuello hacia abajo, ya hablamos qué tipo de sensibilidad, y mire que por ahí hay otro que se llama el posteromedial, ojo porque mire que este es el ventral posterolateral, hay otro que es este, que les estoy mostrando con la flecha, que ya les voy a poner el láser, esperen porque esta vaina se corrió. Este es el posterolateral, me maneja la del menisco medio, sensibilidad de cuello hacia abajo. Resulta que que lástima que no estuvo acá marcado, pero se lo estoy mostrando, es el posteromedial. Ese posteromedial me maneja la vía trigeminal, quiere decir la sensibilidad de la parte craneal o facial. ¿Listo? Y así sucesivamente, miren, ya cerremos el núcleo reticular. Recordemos que su función, su neurotransmisor es el GABA, por ende esto es completamente inhibitorio o cumple muchas funciones inhibitorias y de control. Y miren lo que yo les decía acá, miren lo que dice esta diapositiva, se cree que es el núcleo donde la corteza regula la actividad talámica propiamente, ¿listo? Entonces miren la conexión de la corteza cerebral, núcleo reticular y cómo se regula esa función o actividad talámica, ¿listo? Y estos, ya lo hemos hablado, geniculado lateral, tiene que ver con la regulación o el centro de relevo de la vía visual y geniculado medial con el centro de relevo de la vía auditiva, ¿listo? Y más o menos es esta función, ojo que esto es el tálamo, miren que esto es uno real, esto se hizo acá para que más o menos se entienda, miren que aquí se graficó la lámina medular interna, grupo anterior, el medial, el lateral, ¿listo? Y miren que esta es la última diapositiva, pero obviamente no me va a enredar con ella, voy a darle todos los colores. Miren que esto es una representación gráfica del tálamo y miren cómo cada una de las estructuras del tálamo tiene que ver con conexiones con la corteza cerebral. Incluso miren que esta que está en azulito, yo sé que es la vía del núcleo ventral posterolateral porque me conecta con el área somasosensitiva primaria y por eso me da la sensibilidad de lo que es de cuello hacia abajo y seguramente acá está el ventral posteromedial que también tiene que ver con primaria y me da la sensibilidad de la cara. Entonces miren, para concluir con esta imagen, miren cómo son núcleos de la base bien conectados también por me están escuchando, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Sí, doctor. Entonces, mire, vamos pasados 15 minutos, pero si ustedes se van a dar cuenta, a mi computador le dio por actualizar, luego les pregunté que si estaban leídos, si no lo estaban, tuvieron que ir a hacer una actividad en 10 minutos, entonces todo eso fue tiempo, ¿sí? Yo sé que ya estamos agotados, ojo, y mi pensado no es agotarlos, pero aquí mirando el cronograma, si yo no les hablo a ustedes 3 minutos de hipotálamo, resulta que así se van a ir para el parcial. Y no es mi objetivo, ¿sí? O sea, mi objetivo no es aquí que ustedes pierdan, sino mi objetivo es que ustedes aprendan. Entonces, miren, déjenme en 4 minuticos explicarles a ustedes lo puntual que ustedes necesitan de hipotálamo y ya cerramos, ¿sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿O nos Sí, parece? señor. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, doctor. 4 minuticos para hablarles lo principal de hipotálamo, porque también no quiero que lleguen a fisiopatología con ese vacío. Entonces, miren, esto es como echar un cuento en 3 minutos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se ponen a ver, el hipotálamo conecta con diversas partes, la corteza cerebral, la amígdala, el mismo tálamo, la formación reticular también conocida como la parte de Sara,
el sistema nervioso autónomo, el sistema hipotálamo hipoficiario y la parte de neocorteza. Entonces, saquémosle provecho a esta imagen. Si ustedes ven el hipotálamo tiene que ver con el sistema hipotálamo hipoficiario. El sistema hipotálamo hipoficiario tiene que ver con la producción de hormonas en el cuerpo humano. Conclusión final. ¿Listo? Hipotálamo, sistema hipotálamo hipoficiario, producción de hormonas. Diversas hormonas que ya luego van a aprender. Tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, por eso es que también tiene que ver con la regulación del sueño y diversas cosas. Y por último, tiene que ver con la parte del sistema límbico, quiere decir, tiene que ver con el comportamiento del cuerpo humano. Los núcleos del hipotálamo son demasiados, así como el tálamo también los tiene, pero la verdad no nos vamos a profundizar ahí. De esta imagen rescatemos que hay un hipotálamo derecho y un hipotálamo izquierdo, que ese hipotálamo derecho y hipotálamo izquierdo lo traspasa este tracto mamilotalámico y este fornis, listo, que también su paremedial es el tercer ventrículo. Siguiente, ojo, ya con esto vamos cerrando, esta diapositiva y otra y nos fuimos. Si ustedes ven, el hipotálamo tiene tres núcleos principales, tres grupos de núcleos principales. Están los núcleos prequiasmáticos, que vienen siendo esto. Están los núcleos, estos que son infundibulares o mediales, y están los núcleos posteriores. Si ustedes ven los núcleos prequiasmáticos, está mucho aquí, está, mire el núcleo supraquiasmático, que ya dijimos que el núcleo supraquiasmático tiene que ver con la regulación del sueño profundo, con la conciliación del sueño, y así sucesivamente. Está estos núcleos mediales o infundibulares, donde está el arcuato, que tiene que ver mucho con la producción de dopamina y que se daña en la enfermedad de Parkinson. Está el periventricular y supraquiasmático, que ese periventricular y supraquiasmático son los que me forman esto, el tracto hipotálamo hipoficiario, y que son los que me van a producir una gran cantidad de hormonas. Y en la parte posterior está el cuerpo mamilar, están estos posteriores, ventrículos mediales y demás, que tienen que ver mucho con el sistema límbico y el comportamiento del cuerpo humano. ¿Listo? Con esta cerremos. Si ustedes ven, miren todas las diapositivas que tengo, pero no, con esta diapositiva ya concluyamos la clase del día de hoy. Entonces, si ustedes ven, ojo, ¿me están escuchando? Sí. Sí, señor. Ojo, venga, si usted está cansado, yo también lo estoy trabajando desde temprano, todo, ya se dieron cuenta a la hora que se envían los correos y todo, pero venga, póngale cuidado a esta vaina. Si usted entiende esta vaina, créame que en fisiopatología va a entender muchas cosas y va a rescatar muchas cosas. Entonces, ojo, para terminar, con esta diapositiva, y sí les prometo que no va a haber otra diapositiva porque con esta termino. Entonces, si ustedes ven, ojo, la hipófisis, la glándula hipoficiaria, ¿sí? La glándula hipoficiaria o pituitaria, ojo que una cosa es pituitaria y otra cosa es pineal. La glándula pituitaria o hipófisis se divide en dos, en una hipófisis anterior y en una hipófisis posterior. La otra subdivisión es adenohipófisis y neurohipófisis. La neurohipófisis, que es la de la parte posterior, me produce dos hormonas principalmente. ¿Cuáles? La oxitocina y la hormona antidiurética conocida como ADH. La oxitocina, si ustedes se dan cuenta, en la parte de la lactancia, tiene que ver, ojo, no con la producción, sino con la eyección de la leche, de la parte de la lactancia materna, ¿sí? En la parte del útero, la oxitocina, que es producida por la neurohipófisis o hipófisis posterior, tiene que ver con la contracción uterina en el momento del parto, por eso es importante para el parto natural. Y también tiene que ver con la parte de la menstruación, descamación del endometrio en las mujeres. ¿Listo? La oxitocina no solo son esas sus funciones, la función de la oxitocina también está la parte del orgasmo femenino, y no solo el femenino, sino también el masculino. Tiene que ver que exista eyaculación femenina y masculina, que exista el clímax, todo eso tiene que ver con la oxitocina. ¿Listo? Cuando hay eyaculación es por producción de oxitocina y así se genera. ¿Listo? Y así otras funciones de oxitocina. La oxitocina también hace que usted tenga ese sentido paternal o maternal, que haya el anidamiento, el cuidado de las crías y todo esto. Y ya está la hormona antidiurética, que la hormona antidiurética tiene que ver con la absorción de agua y la excreción de sodio. ¿Listo?
Entonces ella también hace que si yo estoy por allá en Melgar, acostumbrado acá en Bogotá con harto sol, para yo no deshidratarme, lo que hace la hormona antidiurética es absorber por medio de los riñones esa agua y así evitarme de pronto deshidratarme tan rápidamente. ¿Listo? Eso en cuanto a la neurohipófisis o hipófisis posterior, produce hormona antidiurética o ADH y oxitocina. Ya el resto de las hormonas, si se lo preguntan en fisiopatología, en el parcial o para la vida, el resto de hormonas diferente a la antidiurética o la oxitocina se producen en la hipófisis anterior. Como ejemplo, las gonadotrofinas van y le dan la información, la hormona liberadora de gonadotropina llega aquí a la glándula pineal y a la glándula pineal se produce la folículo estimulante y luteinizante, folículo estimulante y luteinizante que van al ovario en las mujeres, al testículo en los hombres, ¿sí? Y pues básicamente tiene que ver mucho con el desarrollo de los caracteres femeninos y masculinos, tiene que ver mucho también en la parte de sexualidad y demás, ¿listo? Ya otras está como la hormona del crecimiento, supremamente importante como su nombre lo dice para el crecimiento. Ya está la hormona liberadora de tirotropina, que tiene que ver mucho con la tiroides y que la tiroides tiene que ver mucho con funciones metabólicas. Entonces cerremos con esto. Si ustedes ven el hipotálamo, tiene que ver mucho con la producción de hormonas liberadoras. Está la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de adrenocorticotropina, qué pena, la hormona liberadora de oxitocina y así sucesivamente. Y ya en la glándula hipófisis están las hormonas estimulantes. Ejemplo, se produce la TSH, hormona estimulante de tiroides, que va a la glándula tiroides y genera la producción de T4 y T3 libre. Está la producción, está la hormona estimulante de los ovarios y los testículos para la producción de testosterona y estrógenos y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces en el hipotálamo las liberadoras y en la glándula pituitaria o la hipófisis las estimulantes. ¿Listo? Entonces esto era lo que les quería contar de diencéfalo. Esto era lo que les quería contar de tálamo y hipotálamo y pues básicamente es eso con lo que se van a ir para la vida, por lo menos ahorita para fisiopatología y para el parcial. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? ¿Siguen por ahí? No, señor. ¿Listo? No, señor. Bueno, entonces si no hay dudas o preguntas, que tengan excelente fin de semana. Estudien, recuerden que la próxima clase, que es la integración de casos clínicos, lo más probable es que haya un quiz. Entonces, soldado advertido no muere en guerra y que les vaya muy bien. Bueno, Profe, muchas gracias.